estos? Vasos. Son luces vasculares. El epitelio que reviste las luces de estos vasos. ¿Cómo se llama ese epitelio? Endotelio. Muy bien, Denise. Voy a empezar a ponerles puntos por las actuaciones, porque si no ustedes vienen a la práctica a tomar fotos nada más. Denise más 0,2. Ya. El epitelio que reviste estas luces endoteliales, el endotelio, es muy regular, uniforme, todas las lucecitas están iguales. Miren que se vean más. Aquí, esta parte donde están más dilatadas, si todo el tumor fuera así, de estos vasos tan grandes, pero miren lo que ocurre, o sea, la mayoría de las luces son chiquititas. Son cordoncitos chiquitos, vasitos pequeñitos, no hay nada. Si todo el tumor fuera así, yo le pondría esto un hemangioma cavernoso, pero no lo es. La mayoría de las luces son así, son pequeñas, son como luces de capilares. Esto es un hemangioma capilar, mira aquí, súper uniforme, hemangioma capilar. Es del tejido blando, le sacaron del tejido blando de la rodilla a este paciente y lo mandaron como un linfoma. Oh no, perdón, como un hematoma. O sea, como que si sea un golpe y que hubiese hecho un acúmulo de sangre. Es un hemangioma capilar. Aquí se ve mucho mejor. Las lucecitas todas uniformes, bonitas. Tumor benigno de los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de mucosa es esta? Son glándulas, ¿verdad? Sí. ¿Qué glándulas son? Gástricas. ¿Por qué son gástricas? ¿No le ves tremenda vacuola de moco? ¿Y qué eran esas vacuolas grandotas dentro de las células columnares? ¿Qué diferenciaba? ¿Qué nos hacía? ¿Cómo las identificábamos cuando veíamos esas tremendas vacuolotas? Células caliciformes del intestino. Las células caliciformes son del intestino. Esta biopsia endoscópica la sacaron, son biopsias endoscópicas, la sacaron como pólipo. Si yo en estas células caliciformes veo estas glándulas que tienen como estos deditos que se meten, esta característica de qué tipo de cambio adaptativo era. Todas las glándulas están bonitas, tienen sus núcleos uniformes, planos hacia la base, igualito que la célula mucosa intestinal. Estas que tienen así estos deditos, ¿cómo se llamaba ese cambio? Ya lo vimos en la práctica de mecanismos de adaptación. Se llamaba hiperplasia. Si es un pólipo y hay hiperplasia, es un pólipo hiperplásico. Hiperplásico. ¿Benigno o maligno? Benigno. La hiperplasia no es cáncer, es un mecanismo de adaptación. Y dentro de los pólipos intestinales, los pólipos hiperplásicos son pólipos no neoplásicos. Los pólipos neoplásicos son los adenomas. Y para que sea adenoma, tiene que haber displasia. Uno de los cambios histológicos que tenemos que buscar en una neoplasia, la displasia. Pólipo adenomatoso del intestino, porque tiene células caliciformes. Si no tuviera las células caliciformes, yo dijera que es un pólipo hiperplásico del estómago, de cualquier lado. Pero este es del intestino por las células caliciformes. Esta es otra lesión benigna. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de mucosa? ¿Qué tipo de glándulas? También del intestino. Cáliz, exacto, mucosa intestinal. Miren que todas ellas están, unas más grandes, otras más chicas. Este también es un pólipo hiperplásico. Mira, igual hace estas como que quiere hacer digitaciones, aquí como que una más grande, una más chiquita. Pólipo hiperplásico. Pero en este pólipo hiperplásico empezamos a ver esto.
Si ves cómo cambia de esto a esto, ya, este cambio, mira aquí, más de cerca, mira esta glándula como es, llena de moco, aquí ya no hay tanto moco. Los núcleos aquí, uniformes aplanados a la base, aquí están agrandados. Alteración en la relación núcleo-citoplasma. Los chicos del otro grupo me dijeron, están más morados, doctora. Hipercromacia. Si es más morado se llama hipercromacia. Hablando de terminología, de nomenclatura. Mioma, para los que le tocó la pregunta de miometrio, tumor benigno y tumor maligno. Mioma, y eso no les dije a los otros, mioma le dice el policía, la secretaria, etc. Cualquier médico, cualquier ingeniero, arquitecto, lo que sea. Miomas en el útero. Si estamos en patología, tenemos que darle el nombre correcto al tumor benigno del músculo liso. Leiomioma. No les he puesto 0 en esa, les he puesto sobre 0,5 era cada órgano. Les he puesto 0,2 porque bueno, me he puesto mioma, miosarcoma. Es leiomioma y leiomiosarcoma. Para que nunca se olviden, por favor. Esto de aquí es un cambio adenomatoso dentro de un pólipo hiperplásico. Si es adenomatoso, de acuerdo a lo que acabo de decir hace un momento, ¿qué es lo que están teniendo estas células? Displasia. Displasia. ¿Cómo te llamas tú? Torres Barba. Por lo menos lo último me escuchaste. Uy, no te he puesto asistencia. Displasia. Lo que diferencia un pólipo no neoplásico de un neoplásico. Por esa transformación este pólipo ya es neoplásico. Pólipo hiperplásico con cambios adenomatosos focales. Ya pasamos a los cánceres. Esta es una mama y aquí hay una infiltración difusa de este cordón, este poco de cordones, líneas de células tumorales. Miren la anaplasia de estas células, una total desdiferenciación tanto de las características del núcleo como del citoplasma. El citoplasma es muy irregular, esta célula por ejemplo parece que estuviera aquí, se estuviera comiendo otra célula, ¿ya? En muchas de ellas hay nucleolo, mira, aquí en este núcleo, el núcleo es el pálido y el puntito del centro es el nucleolo, ¿ya? Cordones de células tumorales. Este componente de este tumor de mama, ¿qué tipo de tumor sería? Si es epitelial. Un adenocarcinoma, pero en mama les llamamos solo carcinoma. Es un carcinoma ductal. En este patrón así de líneas de cordones celulares lobulillar. El carcinoma lobulillar, el que sale del lobulillo mamario, la célula es mucho más chiquita. Este patrón de acá, de células más grandes, es el componente ductal. Este es un carcinoma ducto lobulillar de mama. ¿Qué está pasando aquí? Miren estos de aquí. Mira. Este es un ducto inmenso, no es vaso. ¿Dónde está la sangre ahí? ¿Qué es esto? Es músculo, ¿no? No es músculo. No tiene núcleo. Lo vimos en el cuando vimos la... ¿Dónde está la grasa? No tiene grasa. Acá está la grasa, esto es grasa. Igual acá. Esto lo vimos cuando les mostré necrosis. Cuando les dije, esto es un cáncer de mama y tiene un componente de necrosis central. Del nido de células tumorales en el centro se necrosa. ¿Y qué está pasando en esta necrosis? Aquí hay una microcalcificación. Por eso cuando en la mamografía se ven microcalcificaciones, el radiólogo reporta que es una lesión sospechosa de malignidad. Las microcalcificaciones van asociadas a necrosis. ¿Un tumor benigno se necrosa o no se necrosa? El benigno no se necrosa, el maligno sí. La necrosis es un cambio histológico propio de los tumores malignos, así como la hipercromacia de los núcleos y como el pleomorfismo
de las células y de los núcleos. Esto es un componente intraductal con necrosis central que se conoce como comedocarcinoma. El carcinoma ductal, otro intraductal con componente de comedocarcinoma. El comedocarcinoma es la necrosis central del componente sólido intraductal, ¿ya? Como hay un componente lobulillar y un componente ductal, es un carcinoma ductolobulillar con componente intraductal de comedocarcinoma. Tumor maligno de la mama. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Son glándulas. ¿Glándulas de qué tipo? Tienen células que se forman. Entonces es, Intestino. muy bien, es colon. Ya, vemos aquí las glándulas uniformes, aquí están las vellosidades y vemos esto. Miren aquí cómo es la histoarquitectura, ordenada, y aquí Desordenada. totalmente desordenada. ¿Qué será eso si nació de unas glándulas? Y que invade. Miren cómo infiltra. La mucosa, la mucosa respeta una lámina basal. Aquí se identifica mucosa, aquí está la muscular propia del intestino. Estas chiquititas son las musculares mucosae, parte de la mucosa. Esta es la submucosa y esta es la muscular. ¿Qué está ocurriendo aquí con estas glándulas? Mira cómo se meten. Está invadiendo. ¿Qué dijiste? Es que tienen una irregular, están irregulares. Sí, pero la hiperplasia, ¿en qué momento tú viste o leíste que invade o prolifera? O come estructuras vecinas. Otra característica histológica de los tumores malignos, y que diferencia un tumor benigno de un maligno, la infiltración a estructuras adyacentes, vecinas. Si rompió la basal, estas glándulas empezaron a meterse hacia la mucosa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de tumor maligno? Adenoma. No, carcinoma. Adenoma. ¿Qué era el adenoma? En el tejido. ¿Qué era el adenoma? Era un tumor benigno. Benigna ¿De de qué? glándulas. De glándula. Tumor benigno del epitelio glandular, adenoma. Si está invadiendo, ¿qué va a hacer? Maligno. Por el nombre, chicos, el Carcinoma. nombre. Adenocarcinoma. 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 Aquí vamos a ver lo mismo que decíamos hace un momento de las características histológicas. Miren este núcleo, pleomorfismo nuclear, hipercromasia, núcleos morados, alteración en la histoarquitectura, alteración en la relación núcleo-citoplasma. Miren este núcleo, aquí no hay moco, escaso citoplasma, a diferencia de lo que estamos viendo acá. Los núcleos chiquititos, uniformes, alineados hacia la base, y el citoplasma amplio con la vacuola del moco. Adenocarcinoma. Este tumor invade, se mete, come el músculo, se mete al músculo, avanza. Acá está por acasísimo. Aquí estamos viendo la grasa del peritoneo, del epiplón, que está cubriendo al intestino. Y miren el tumor. Perforó toda la pared y avanzó hasta la grasa. Esto habla del estadio del tumor, del tipo de qué T es. Este es un tamaño, dependiendo del tamaño también, debe ser un T3, porque invadió toda la pared, llegó hasta el peritoneo. Miren, igual aquí es el tumor y aquí está